Bienvenido a Venezuela. Conocido como el millonario de América, Venezuela es un país lleno de riquezas naturales y socioeconómicas. Un paraíso tropical con hoteles de primera, importantes autopistas, una moderna infraestructura que incluye a los edificios más altos y modernos de Latinoamérica, pero sobre todo, un país que goza de buenos salarios y un gran estilo de vida. Motivo por el cual millones de inmigrantes europeos y latinoamericanos procedentes de España, Portugal, Chile, Colombia y otros países vecinos llegan cada año a Venezuela con el sueño de trabajar por temporadas y así poder llevar dinero desde Venezuela a sus familias en otros países. Bienvenido al país del cual ningún venezolano Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. se quiere ir y al cual personas de todo el mundo quieren viajar. La capital venezolana amaneció militarizada. Saqueos a supermercados. El drama de los venezolanos. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El país Venezuela. Venezuela. Miles de venezolanos salieron hoy a las calles y protestaron por el apagón que afecta a gran parte del país. Que no son solamente la medicina lo que nos hace falta, porque ahí ya son los servicios básicos. 79 muertos. El agua, niños que murieron. Todos los días 79 muertos. Necesita una diálisis y no hay. Necesitamos libertad. Y se lo dice alguien que era revolucionario y se cansó. Venezuela. Un país que en algún momento de su historia fue considerado uno de los mejores lugares en el mundo para vivir. Los venezolanos gozaban de un alto poder adquisitivo y una gran calidad de vida. Pero hubo una serie de sucesos en la historia que cambiaron el rumbo de Venezuela y con el paso de los años, aquel país que gozaba de riquezas y al cual emigraba gente de todo el mundo con la ilusión de una vida mejor, se convirtió en el país con una de las crisis humanitarias más grandes de la historia moderna. Un país azotado por la corrupción, las dictaduras, la represión, la violencia y la escasez de alimentos y servicios básicos. Situación que llevó a millones de venezolanos a buscar toda clase de soluciones, incluyendo un montón de protestas y elecciones democráticas que en su momento les brindaron esperanza, pero al final solo dejaron frustración, represión y desilusión. Todo esto provocó que más de 4 millones de venezolanos tuvieran que abandonar su país en busca de una vida digna y mejores oportunidades para mantener a sus familias, y la gran mayoría enviando dinero desde otros países a sus familiares que se quedaron en Venezuela para ayudarlos a sobrevivir. Somos exiliados de Venezuela. Era el año de 1999. El nuevo presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, gozando de una alta popularidad y apoyo del pueblo que estaba cansado de los políticos de antes, comenzó a realizar cambios drásticos en la estructura política de Venezuela. Uno de esos cambios fue eliminar la Constitución y reescribir una nueva Constitución en la cual ahora se le permitía postularse para la reelección indefinida. O en otras palabras, el presidente Hugo Chávez podría ser presidente de Venezuela de por vida. Y aunque estas nuevas leyes estaban basadas en un sistema democrático, otro de los cambios que hizo Hugo Chávez durante los primeros años de su gobierno fue eliminar a las instituciones autónomas bajo el argumento de que estaban manejadas por traidores a la patria. Y una vez eliminadas, volvió a crear las mismas instituciones pero con otros nombres y operadas por personas que fueran fieles a su llamada Revolución Bolivariana. Una de estas instituciones fue el Consejo Supremo Electoral, un organismo autónomo encargado de mediar las elecciones políticas de Venezuela hasta 1999, cuando el gobierno de Hugo Chávez lo eliminó para crear el nuevo Consejo Nacional Electoral. Con este tipo de acciones, mucha gente se empezaba a preocupar de que Venezuela pudiera estar entrando a una especie de dictadura disfrazada de democracia. Y aunque algunas personas advertían que Venezuela podría seguir los mismos pasos de Cuba, país que en aquel entonces ya se encontraba en dictadura, peleado con el capitalismo y prácticamente aislado del mundo, aún había mucho escepticismo entre la sociedad venezolana y se hizo muy común escuchar la frase: "No vale, Venezuela no es Cuba", en muchas personas que aseguraban que Venezuela no podría caer en una crisis como la de Cuba, ya que Venezuela gozaba de tener altas cantidades de petróleo y otros afirmaban que al estar rodeados de países como Colombia o Brasil, tenían la ventaja de una economía más fuerte y una buena relación fronteriza con otros países. Sin embargo, los problemas empezaron a llegar. Para el año 2000, más de 66% de los legisladores en la Asamblea Nacional eran miembros o aliados del partido del presidente Chávez y le otorgaron poderes especiales que le permitieron gobernar por decreto.
decreto, además de aprobar cualquier ley que fuera propuesta por el presidente. Algunas de estas leyes afectaron a los empresarios, ahuyentaron a la inversión extranjera y le permitían al Estado expropiar tierras para la agricultura, lo cual generó descontento entre los empresarios y la clase media principalmente. Para el año 2000, la situación ya estaba muy tensa en Venezuela y el 11 de abril de ese año, un grupo de manifestantes que marchó hasta el Palacio de Miraflores fue sorprendido por un grupo de simpatizantes del gobierno y con la presencia de francotiradores se enfrentaron dejando un saldo de 18 muertos y más de 60 heridos. Esto dio pie a un golpe de estado en el cual se generó mucha tensión entre militares, políticos y ciudadanos y terminó con el presidente Hugo Chávez aceptando renunciar a su puesto, pero esta renuncia duró muy poco, ya que solo un par de días después, y luego de mucha polémica por quién debía sustituirlo, Chávez logra regresar a la presidencia y aprovecha para deshacerse de todos los militares y políticos que habían actuado en su contra, fortaleciendo así su poder. Pero la gota que derramó el vaso fue que en muchas de las empresas estatales, Hugo Chávez sustituyó a los directivos por militares que muchas veces no tenían conocimientos para operar dichas empresas. Y una de ellas fue la petrolera estatal PDVSA, bajo el argumento de que la empresa manejaba mal el dinero y por ello Chávez tenía que revisar de cerca las cuentas de PDVSA y le quitó a los empleados la oportunidad de ascender de puestos por méritos laborales para entregarle los puestos directivos a los militares. A partir de esto, la petrolera estatal, ya manejada por los militares, se deterioró rápidamente hasta llegar a niveles críticos de inseguridad, lo cual generó múltiples incendios, explosiones y accidentes laborales continuos. Esto provocó un gran descontento, no solo entre los empleados de PDVSA, sino también en un amplio grupo de empresarios, sindicatos, partidos de oposición y ciudadanos que en el año 2002 convocaron a un paro nacional conocido como el paro petrolero, el cual paralizó las actividades laborales y económicas de todo el país con una de las huelgas de mayor duración en la historia, extendiéndose desde diciembre de 2002 hasta febrero 2003 y provocando una dura caída para la economía del país. Pero al final no logró su cometido de exigir la renuncia del presidente y en lugar de esto, el gobierno de Hugo Chávez expulsó a cerca de 20,000 empleados de PDVSA, de los cuales muchos emigraron con sus familias a Colombia, dando pie a la primera de 5 oleadas migratorias venezolanas que estaban por venir. Durante el año 2003, cuando la primera ola migratoria de venezolanos se fue del país, aún había mucha gente que los criticaba por abandonar su patria o consideraban una exageración el tener que irse del país. Muchos pensaban que la situación sociopolítica de Venezuela no podría empeorar, pero entre el año 2005 y 2008, los venezolanos fueron testigos de una fuerte política de expropiación impulsada por Hugo Chávez, en la cual empresas privadas como hoteles, bancos, aerolíneas, empresas industriales, agropecuarias y casi cualquier otro tipo de empresas ahora le pertenecían al gobierno. Y ante la persecución política, miles de empresarios que se quedaron sin su patrimonio buscaron la oportunidad de volver a empezar un negocio emigrando a otros países alrededor del mundo en lo que fue la segunda ola migratoria venezolana. Pasaron algunos años, llegó la muerte de Chávez en el año 2013, entró Nicolás Maduro al poder y la economía del país comienza a caer estrepitosamente. Y aunque la crisis económica golpeaba a todo el país por igual, el gobierno se apoyaba de los programas de ayuda social para mantener contenta a la clase popular. El problema es que para mantener esos programas sociales, la economía de la clase media fue la más afectada y muchos profesionistas, pequeñas y medianas empresas quebraron y tuvieron que salir en busca de otras oportunidades fuera de Venezuela. Durante esta tercera ola, emigraron casi 700,000 venezolanos, principalmente de clase media, y esto polarizó mucho al país, ya que desde el gobierno de Hugo Chávez se utilizaban las historias de los venezolanos que se iban como un motivo de burla y ridiculización, para después acusar a todo el que se fuera de ser un traidor a la patria. Y un buen ejemplo de esto es Caracas, ciudad de despedidas, mejor conocido como Me Iría Demasiado, un video del año 2012 en el que un grupo de jóvenes venezolanos compartió sus opiniones acerca de la situación del país y los cada vez más frecuentes casos de amigos y familiares que emigraban a otros países, además de opinar que a pesar de su gran amor por Venezuela, si tuvieran ellos mismos la oportunidad, se irían en busca de un futuro mejor. Este video se viralizó y provocó muchas burlas en contra de los jóvenes que aparecían en el video, llamándolos cifrinos, que en Venezuela se refiere a la gente con dinero, pero de forma medio despectiva, y hasta el mismo Hugo Chávez hizo comentarios burlones sobre el video en cadena nacional. No hablamos de eso entonces. No, Héctor. Héctor disfruta mucho de eso, ¿no, Héctor? Demasiado. Me iría demasiado.
Al final, una gran cantidad de personas los criticaron por su forma de hablar, el físico y la idea de irse del país que para muchos aún parecía innecesaria. Pero con el paso de los próximos años, cientos de miles de personas que en su momento se habían reído de estos chicos, terminarían dándoles la razón. Como ya te había contado, para el año 2015, durante la tercera migración masiva, ya se contaban alrededor de 700,000 venezolanos en el exilio, lo cual representa al 2.3% del total de la población. Pero tan solo del 2015 al 2017, esta cantidad se duplicó, llegando a un 5.4% de la población, con 1.42 millones de venezolanos en el exilio, siendo esta la cuarta ola migratoria. Y la quinta ola migratoria se dio en el año 2018 debido a la hiperinflación, de la cual ya te platiqué y te expliqué en el cuarto episodio de esta serie, llegando, según datos oficiales, a 2.3 millones de venezolanos que salieron del país, lo cual representa a un 7% de la población nacional, aunque según diferentes estudios extraoficiales, se dice que la cantidad total de venezolanos en el exilio actualmente supera los 5 millones, siendo esta una de las crisis migratorias más grandes en la historia. Lo más triste de todo es que en muchos de los países a los que en algún momento de la historia Venezuela les abrió las puertas, actualmente se ha desatado una ola de xenofobia y odio contra los venezolanos que, aunque dejan su corazón en Venezuela, tienen que salir a buscar oportunidades en otro suelo, y al final se nos olvida que todos somos humanos y merecemos una vida digna. Pensando en todo esto, desde hace mucho tiempo había querido viajar a Venezuela para conocerla y vivirla desde adentro, y así poder compartirle al mundo no solo el contexto histórico, social y político de lo que sucede actualmente en Venezuela, sino también aquellas cosas buenas que hacen de Venezuela un gran país y de las cuales casi nadie habla y muy pocas veces se muestran en los medios.